La pregunta que les hago hoy es simple, pero aterradora. ¿Y si la mujer que amaste, la mujer que enterraste hace 5 años, de repente apareciera justo frente a ti, limpiando el piso de tu edificio? Para el millonario Alejandro Rojas, esa no era una hipótesis, sino el inicio de una pesadilla que lo haría cuestionar su propia cordura. En el corazón de la vibrante y caótica Ciudad de México, Alejandro vivía como un fantasma en su propia vida de lujo. Heredero de un imperio inmobiliario y un arquitecto de renombre, tenía el mundo a sus pies, pero su corazón permanecía sepultado a 2 metros de profundidad junto a su prometida, Isabella. Su vida era una rutina gris y silenciosa, un eco doloroso de la felicidad que el trágico y sospechoso accidente de auto le robó, transformando al hombre cálido y apasionado en una coraza vacía, movida solo por el trabajo y el dolor. Aquella tarde de martes, el destino decidió tejer sus hilos de una forma cruel e inesperada. Alejandro caminaba por los pasillos asépticos y espejados de su más reciente rascacielos, un monumento de cristal y acero que reflejaba su éxito, pero también su frialdad interior. Estaba inmerso en pensamientos sobre vigas y concreto, el único refugio seguro contra los recuerdos que lo asaltaban. Fue entonces cuando la vio. Al final de un pasillo, una mujer de la limpieza fregaba el suelo con una concentración que la aislaba del mundo. El corazón de Alejandro, que latía a un ritmo fúnebre desde hacía 5 años, se disparó con una violencia que lo dejó sin aliento. No era una semejanza, era ella. El mismo cabello oscuro como la noche, la misma curva delicada del cuello, la misma manera de fruncir el ceño. Sin embargo, había algo diferente. El uniforme simple, las manos que denotaban una vida de trabajo duro y una mirada que cargaba con el peso del mundo, un agotamiento que su dulce Isabela jamás había conocido. Allí, paralizado, sintió que el suelo desaparecía, mientras el pasado y el presente colisionaban de una forma imposible. El tiempo se detuvo en aquel pasillo estéril, suspendido en el eco silencioso del nombre que Alejandro susurró. Para él, pronunciar Isabela fue como arrancar un puñal de una herida que nunca cicatrizó. Su mente, una tormenta de lógica y dolor, luchaba por encontrar una explicación racional. No podía ser ella. Era un espectro, una alucinación nacida de 5 años de soledad, un cruel espejismo fabricado por un cerebro exhausto. Sin embargo, el olor a cloro, el sonido rítmico del trapeador que ahora yacía inmóvil, y la figura sólida de la mujer frente a él eran innegablemente reales. Impulsado por una fuerza que trascendía la razón, una mezcla desesperada de esperanza y locura, dio un paso vacilante hacia adelante. Sofía, por su parte, se sobresaltó al escuchar aquel susurro. Estaba acostumbrada a ser invisible, una sombra que borraba las huellas de los poderosos. De repente, este hombre elegante, con una tristeza infinita en los ojos, la miraba como si estuviera viendo el regreso de entre los muertos. Su primer instinto fue de miedo, el miedo a lo impredecible, a la extraña atención de un millonario que parecía haber perdido el juicio. Pero bajo el miedo, una extraña curiosidad se agitaba. «Señor, creo que se confunde. Mi nombre es Sofía», respondió ella, con una voz firme que desmentía el temblor en sus manos. Se irguió, apretando el mango del trapeador como si fuera un arma, un gesto instintivo de defensa forjado por una vida de precariedades. La negación de Sofía, tan calmada y lógica, fue como un baldazo de agua fría para Alejandro, pero no extinguió el fuego de la certeza irracional que ardía en su pecho. Vio el miedo en sus ojos y se dio cuenta de lo intimidante que debía parecer. Un extraño, descompuesto, invadiendo su espacio de trabajo. «No, por favor, espere. Sé que esto sonará una locura, pero tiene que escucharme», suplicó él, su voz quebrada por la urgencia.
Con manos temblorosas, rebuscó en el bolsillo interior de su saco hasta encontrar su cartera. Sus dedos torpes extrajeron una fotografía gastada, con los bordes suavizados por el constante roce de sus dedos a lo largo de los años. Era una foto de Isabela, riendo bajo el sol en una playa de Tulum, con la vida brillando en sus ojos. Se la extendió un puente tembloroso entre su pasado destrozado y su presente imposible. «Mire, por favor, solo mire». Sofía bajó la vista con recelo, y en ese instante su mundo se fracturó. El aire escapó de sus pulmones en un jadeo ahogado. En la foto, sonriéndole desde una vida que no era la suya, estaba su propio rostro. El mango del trapeador golpeó el suelo de mármol con un ruido seco que resonó en el pasillo y en la mente de Sofía. El mundo se había inclinado sobre su eje, dejándola en un estado de vértigo absoluto. La fotografía temblaba en la mano extendida de Alejandro, pero la imagen ya estaba grabada a fuego en su retina. No era solo un rostro parecido, eran sus mismos ojos, la misma sonrisa que ella solo veía en su reflejo cansado al final del día, pero aquí estaba, radiante, llena de una luz y una alegría que Sofía no recordaba haber sentido nunca. Su mente, práctica y acostumbrada a la dureza de la realidad, se disparó en 1000 direcciones, buscando una explicación lógica, una estafa elaborada, una broma cruel, o algo mucho más profundo y aterrador, una verdad sobre sus orígenes que nunca se había atrevido a imaginar. Ella, que se creía huérfana, una pieza solitaria en 1900, el rompecabezas del mundo, ahora se enfrentaba a la posibilidad de que existiera otra como ella, una versión de sí misma que había vivido una vida de ensueño. Al ver el pánico genuino en su rostro, Alejandro guardó la foto con delicadeza, su propia conmoción dando paso a una inesperada necesidad de protegerla. «Respira», le dijo en voz baja, una voz que, a pesar de su propia angustia, intentaba transmitir calma. «Por favor, hablemos, en un lugar más privado. Solo quiero entender». Sofía lo siguió. No tanto por confianza, como por una necesidad visceral de respuestas que eclipsaba su miedo. Caminó detrás de él por pasillos silenciosos y alfombrados que amortiguaban el sonido de sus botas de trabajo, sintiéndose completamente fuera de lugar. La llevó a una oficina en el último piso, un espacio minimalista con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica y abrumadora de la Ciudad de México. El contraste entre la inmensidad de la ciudad a sus pies y la pequeñez que sentía en 1900. Su interior era devastador. Se sentó rígidamente en el borde de una silla de diseño que probablemente costaba más que su alquiler de 6 meses, mientras Alejandro se mantenía de pie, manteniendo la distancia. Él comenzó a hablar, y su voz estaba cargada de un dolor tan auténtico que disipó cualquier sospecha de engaño. Le habló de Isabela del Monte, su prometida. Le describió su risa, su pasión por el arte, el amor que compartían y cómo todo terminó esa noche lluviosa en la carretera a Cuernavaca. Le contó que el accidente había ocurrido hace exactamente 5 años. Mientras hablaba, Sofía no solo escuchaba las palabras, sino que observaba el alma de un hombre permanentemente roto. Cuando él terminó, el silencio en la oficina era denso y pesado. Alejandro finalmente la miró, y en sus ojos ya no había locura, sino una pregunta que lo consumía todo. «¿Quién eres tú, Sofía? ¿De dónde vienes?» La pregunta de Alejandro, aunque directa, no era ofensiva. Era la misma pregunta que Sofía se había hecho a sí misma incontables noches, mirando un techo anónimo en la oscuridad. Respiró hondo. El aire de lujo de la oficina se sentía ajeno en sus pulmones. «No sé quién soy», confesó, y las palabras salieron con una honestidad brutal que desarmó a Alejandro. «Crecí en hogares de acogida, moviéndome de un lugar a otro. La historia que siempre me contaron fue que mis padres murieron en un incendio cuando yo era apenas un bebé.
No tengo a nadie. No hay fotos, no hay cartas, no hay herencias. Solo un certificado de nacimiento con mi nombre, Sofía Reyes, y una fecha. Su voz no flaqueó ni se llenó de autocompasión. Era el relato de una superviviente, de alguien que había aprendido a construir su mundo sobre la ausencia de un pasado. Para ella, su historia no era una tragedia. Era simplemente su realidad, la única que conocía. Se encogió de hombros, un gesto pequeño que contenía el peso de toda una vida de soledad. Mi cumpleaños es el 23 de octubre. Es el único ancla que tengo, el único dato que me conecta con un principio. Esa fecha golpeó a Alejandro con la fuerza de un rayo. El 23 de octubre. Cada año, en ese día, él se encerraba en su mansión, torturándose con recuerdos y fotografías, reviviendo el fantasma de una celebración que nunca más tendría lugar. Era el cumpleaños de Isabela. Un sudor frío recorrió su espalda mientras la coincidencia se transformaba en una certeza monstruosa. «Imposible», murmuró, más para sí mismo que para ella. Sacó su teléfono con manos temblorosas y buscó en su galería de imágenes hasta encontrar una foto del pasaporte de Isabela que había guardado. Aumentó la imagen y le mostró la pantalla a Sofía. Allí, debajo del rostro sonriente de la mujer idéntica a ella, estaba la fecha de nacimiento, 23 de octubre de 1996. El aire se volvió eléctrico. «Gemelas», susurró Alejandro, y la palabra, una vez pronunciada, pareció reordenar el universo. Ya no eran un hombre atormentado y una limpiadora asustada. Eran las dos piezas de un rompecabezas que alguien había separado a la fuerza. En ese instante, la mente analítica de Alejandro, la mente que construía rascacielos, comenzó a levantar una nueva estructura, una hecha de sospechas y terribles posibilidades. El velo del luto se rasgó, revelando una furia fría y afilada. Miró a Sofía, y por primera vez sus ojos no veían a un fantasma, sino a una aliada. Su accidente, Sofía, ¿y si no fue un accidente? La palabra accidente quedó flotando en el aire cargado de la oficina, transformándose lentamente en algo mucho más oscuro y afilado. Asesinato. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, un miedo primordial que le gritaba que huyera. Toda su vida se había regido por una regla simple: mantener la cabeza gacha, no buscar problemas, sobrevivir. Y lo que Alejandro Rojas estaba sugiriendo no era un problema, era un abismo. «¿Asesinato?», repitió, la palabra sintiéndose extraña y peligrosa en su boca. «Señor Rojas, en todo respeto, eso es una locura. ¿Quién haría algo tan monstruoso? ¿Y por qué separarnos para empezar?» El pánico comenzaba a burbujear en su pecho. Esto era demasiado grande, demasiado peligroso. Ella era una simple trabajadora, no la protagonista de una conspiración. Pero entonces la imagen de la fotografía volvió a su mente, el rostro sonriente de su gemela, una vida vivida en la luz mientras la suya transcurría en las sombras, una oleada de injusticia, una emoción que no sabía que era capaz de sentir con tanta fuerza, sofocó su miedo. No conocía a Isabela, pero le habían robado la oportunidad de hacerlo. Le habían robado una vida entera. Alejandro dejó de verla como una mujer frágil y vio la chispa de acero en sus ojos. Comprendió que su coraje no era impetuoso, sino el tipo de fuerza silenciosa que se forja en la adversidad. «No lo sé», admitió, comenzando a caminar de un lado a otro frente al ventanal, su figura recortada contra el horizonte de la ciudad. «Pero la familia de Isabela, los del Monte, son una de las familias más ricas y poderosas de México. Su madre, Victoria, es una mujer que valora la imagen y el control por encima de todo. Siempre hubo cosas que no encajaron sobre el accidente, detalles que la policía pasó por alto, preguntas que nunca me respondieron satisfactory». Se detuvo en seco.
Una idea repentina, iluminando la oscuridad de su desesperación. Se volvió hacia Sofía, sus ojos encendidos con un nuevo propósito. Isabela tenía un diario. Escribía en él todos los días. Después de su muerte, empaqué todas sus cosas. No pude soportar leerlo, era demasiado doloroso. Las guardé en un depósito. Hizo una pausa, asegurándose de que Sofía comprendiera el peso de sus siguientes palabras. Si Isabela descubrió algo, si descubrió que existías, lo habría escrito allí. Ese diario podría ser la clave de todo. Pero, Sofía, si vamos a buscarlo, si empezamos a remover el pasado, no habrá vuelta atrás. Las personas que hicieron esto no se detendrán ante nada para mantener su secreto a salvo. El viaje en el lujoso sedán de Alejandro fue un estudio de silencios contrastantes. Para él, cada semáforo en rojo era un asalto de recuerdos. Las calles de la ciudad transformadas en un mapa de su vida con Isabela. Para Sofía, sentada en el asiento de cuero que se sentía extrañamente formal, el mundo exterior a través de la ventanilla parecía un sueño ajeno. Veía a la gente caminar, vivir sus vidas, completamente ajenos al hecho de que su propia realidad se había desintegrado en cuestión de horas. Llegaron a un moderno y discreto complejo de almacenamiento en las afueras de la ciudad, un lugar anónimo diseñado para guardar los fragmentos de vidas interrumpidas. El aire dentro del edificio era frío y olía a polvo y a tiempo detenido. Mientras caminaban por el largo y desolado pasillo, el sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio sepulcral. Alejandro se detuvo frente a la puerta metálica número 3B. Por un momento, solo se quedó allí, con la llave en la mano, su respiración contenida. Abrir esa puerta era profanar un santuario, pero también era el primer paso para convertir su dolor paralizante en acción. Con un movimiento brusco, giró la llave. El chirrido del metal fue como un grito contenido durante 5 largos años. Al abrirse la puerta, una ráfaga de aire viciado salió del interior, llevando consigo un rastro casi imperceptible del perfume de Isabela. Una fragancia floral que golpeó a Alejandro como una ola de tristeza. El espacio estaba lleno de cajas de cartón, apiladas y etiquetadas con una caligrafía elegante y precisa, la de Isabela. Libros, ropa de invierno, recuerdos de viajes. Era un mausoleo de una vida que debería haber sido. Sofía entró con una reverencia que no sabía de dónde venía, sintiendo una conexión extraña y dolorosa con esos objetos inanimados. Mientras Alejandro buscaba con una urgencia febril, los ojos de Sofía se posaron en una caja más pequeña, apartada de las demás, con una sola etiqueta escrita a mano: secretos. Fue una intuición, un tirón en el alma que la hizo señalar. «Ahí», dijo en voz baja. Alejandro movió las otras cajas y la abrió. Dentro, entre pañuelos de seda y algunas joyas, había un diario de cuero granate con las iniciales IDM grabadas en oro. Con manos que le costaba mantener firmes, Alejandro lo abrió. Pasó las páginas llenas de vida, risas y planes, hasta llegar a la última entrada, fechada el día antes del accidente. La caligrafía era apresurada, casi frenética. Leyó en voz alta: «Lo he confirmado. No es una fantasía. Tengo una sombra, una hermana, una gemela. Y Victoria lo sabe, siempre lo supo. Me ha mentido toda mi vida, pero se acabó. Voy a encontrarla, cueste lo que cueste. Mañana será el primer día del resto de nuestras vidas». Las últimas palabras de Isabela quedaron suspendidas en el aire viciado del depósito, cargadas con el peso de una esperanza que había sido brutalmente asesinada. Para Alejandro, el dolor de la pérdida, que había sido su compañero constante durante 5 años, se transformó en un instante. La tristeza no desapareció, sino que se cristalizó, se solidificó en un diamante de pura furia, frío y afilado.
Cada mentira, cada palabra de consuelo de Victoria del Monte en el funeral, cada abrazo hipócrita, ahora se reproducía en su mente como una película grotesca. La mujer que iba a ser su suegra, la madre de la mujer que amaba, era su verdugo. Apretó el diario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El cuero del libro era el único ancla que le impedía gritar. Para Sofía, la revelación fue un torbellino de emociones contradictorias. Sintió un dolor agudo por la hermana que nunca conoció, una mujer valiente que había muerto en el umbral de encontrarla. Sintió una rabia sorda hacia la madre que la había desechado y luego había matado a su otra hija para mantener el secreto. Y, por encima de todo, sintió una abrumadora sensación de deber. Cueste lo que cueste. Las palabras de Isabela se convirtieron en su propio juramento silencioso. Ya no se trataba de ayudar a un millonario afligido. Esta era su historia, su sangre, su justicia. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro en la penumbra, y en esa mirada silenciosa forjaron un pacto inquebrantable. Salieron del depósito y regresaron al coche, pero la atmósfera había cambiado. La conmoción había dado paso a una determinación gélida. Ya no eran víctimas del destino, sino los cazadores de una verdad oculta. Fue Alejandro quien rompió el silencio. Su voz ya no era la de un hombre de luto, sino la de un estratega planeando una guerra. Esto, dijo, colocando el diario en el asiento entre ellos como si fuera un arma. Esto es la prueba de su motivo, la razón por la que la mató, pero no es la prueba del crimen en sí. Victoria lo negará. Dirá que Isabela era una chica fantasiosa, que son los escritos de una hija resentida. Su palabra contra la de una voz en un diario. Maniobró el coche para salir del estacionamiento. Sus movimientos eran precisos y calculados. Necesitamos pruebas físicas, irrefutables. El informe original de la autopsia y de la pericia mecánica del coche. En su momento me dijeron que la investigación fue superficial, que el informe se extravió en un traslado de archivos. Ahora sé que lo hicieron desaparecer. Tenemos que encontrar ese informe original o, mejor aún, a la persona que lo firmó. Miró a Sofía. Su expresión era grave. A partir de este momento, todo lo que hagamos será vigilado. Entramos en el territorio de los del Monte y Victoria no juega limpio. Esto se va a poner muy peligroso. Los días siguientes se convirtieron en una febril danza de secretos y estrategia. Alejandro Rojas, el arquitecto de luto, se desvaneció y en su lugar resurgió el hombre de negocios implacable, el heredero de un imperio acostumbrado a mover hilos y obtener resultados. Su oficina se transformó en un centro de operaciones. Una pizarra blanca, antes cubierta de planos, ahora estaba llena de nombres, fechas y líneas que conectaban a la familia del Monte con oficiales de policía retirados y peritos mecánicos olvidados. Hizo una sola llamada a un investigador privado de su máxima confianza, un hombre conocido por su discreción y su habilidad para desenterrar fantasmas. Mientras tanto, en una lujosa mansión en las Lomas, Victoria del Monte presidía una comida benéfica con una sonrisa serena y una gracia impecable. Era la encarnación del poder suave, una matriarca cuya influencia se extendía como una red invisible por toda la ciudad. En medio de una conversación sobre arte, su asistente personal se le acercó y le entregó un teléfono. La llamada fue breve. Su interlocutor, un contacto en los archivos de la ciudad, fue directo. Alguien está haciendo preguntas sobre el caso de su hija. Un pez gordo. Se llama Alejandro Rojas. La sonrisa de Victoria no vaciló, pero por un segundo sus ojos se endurecieron, convirtiéndose en dos esquirlas de obsidiana. Agradeció a su informante y colgó. El mundo no vio nada, pero en su interior una alarma silenciosa comenzó a sonar. Después de 5 años de paz,
La tumba que había cavado con tanto esmero estaba siendo profanada. Mientras Alejandro movía sus piezas en el tablero de los poderosos, Sofía intentaba volver a la normalidad, pero la normalidad ya no existía. Cada sombra en la calle parecía seguirla. Cada rostro anónimo en el metro parecía observarla. El conocimiento que ahora poseía era una carga pesada y peligrosa. Se sentía como una impostora en su propia vida, la limpiadora que guardaba un secreto capaz de destruir a una de las familias más influyentes del país. Una noche, al volver a su pequeño y humilde apartamento después de una agotadora doble jornada, sintió que algo andaba mal en el momento en que introdujo la llave en la cerradura. La puerta estaba sin seguro. Entró con el corazón en la garganta, esperando encontrarlo todo revuelto. Pero el apartamento estaba impecable, exactamente como lo había dejado, o casi. Sobre su almohada perfectamente colocada en el centro de su modesta cama, había una única rosa blanca, fresca y cubierta de rocío. Era la flor favorita de Isabela, un detalle que Alejandro le había mencionado. No había nota. No la necesitaba. El mensaje era inequívoco, un susurro helado que le decía: sabemos quién eres, sabemos dónde vives y podemos llegar a ti cuando queramos. El terror la paralizó por completo y con dedos temblorosos sacó su teléfono y marcó el número de Alejandro. Su voz era un hilo ahogado por el pánico. Alejandro, han estado aquí, han estado en mi apartamento. La voz aterrorizada de Sofía al otro lado de la línea fue como una descarga eléctrica en el sistema de Alejandro. La furia que sintió en el depósito de almacenamiento era una llama fría, pero esto era diferente. Un fuego blanco y protector. Victoria no solo había cruzado una línea, la había pulverizado. Había llevado la guerra a la puerta de la persona más inocente de esta historia, la víctima original de todo el engaño. La culpa lo golpeó con la fuerza de un puño. Él la había arrastrado a esto, él había subestimado la crueldad y la rapidez de Victoria. No te muevas, no toques nada, le ordenó. Su voz era una mezcla de calma forzada y urgencia de acero. Sal de ese edificio ahora mismo. Ve a la avenida principal, busca una cafetería o cualquier lugar con gente y luz. No hables con nadie. Estoy en camino, llego en 15 minutos. No, esperó respuesta. Colgó, agarró las llaves de su coche y salió de su ático como una exhalación. Mientras volaba por las calles nocturnas de la Ciudad de México, el lujo de su entorno se sentía obsceno y fuera de lugar. Solo podía pensar en la rosa blanca, un símbolo de amor y pureza pervertido, convertido en un presagio de muerte. Ya no se trataba solo de honrar a una muerta, se trataba, desesperadamente, de proteger a una viva. La encontró de pie bajo la luz anaranjada de una farola, abrazándose a sí misma contra un frío que no era solo por la temperatura de la noche. Se veía pequeña y vulnerable en la inmensidad de la acera, pero cuando él se acercó, vio que sus ojos no solo reflejaban miedo, sino también una ira desafiante. Esa visión fortaleció su resolución. «Estás bien», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Después de asegurarse de que no la habían seguido, la guió hacia su coche. Una vez dentro, con los seguros puestos, el silencio se llenó de la cruda realidad de su situación. «No puedes volver a tu apartamento», dijo Alejandro. Su tono no admitía discusión. «No es seguro. Victoria te ha marcado, te está usando para llegar a mí, para asustarnos». Sofía negó con la cabeza, su instinto de independencia luchando contra la lógica del miedo. «No puedo. No tengo a dónde ir. No voy a aceptar su caridad, señor Rojas». Alejandro la miró. Su expresión se suavizó ligeramente. «No es caridad, Sofía. Es estrategia. Eres la prueba viviente del secreto de Victoria, la hermana gemela que creían desaparecida. Tu vida es la pieza más importante de este tablero. Si algo te sucede, ellos ganan.
Te necesito a salvo para que podamos seguir luchando. Tengo un apartamento seguro. Nadie conoce su existencia. Por favor, hazlo por Isabella. Hazlo por ti. La mención de su hermana, la mujer por la que todo esto estaba sucediendo, rompió sus defensas. Asintió en silencio, una lágrima solitaria de rabia y miedo rodando por su mejilla. El apartamento de 1900. Seguridad era un mundo en sí mismo, un santuario de lujo impersonal suspendido en el piso 30 de uno de los rascacielos de Alejandro. Con ventanas blindadas, un sistema de seguridad de última generación y un elevador privado, era una fortaleza impenetrable. Para Sofía, era una jaula de oro. Caminó descalza sobre los fríos pisos de mármol, tocando con la punta de los dedos la superficie de una mesa de diseño, sintiendo la textura de una tela que costaba más de lo que ganaba en un mes. Todo era silencioso, elegante y completamente ajeno a ella. Alejandro intentaba torpemente hacerla sentir cómoda, ofreciéndole comida que ella apenas probaba y explicándole funciones de la casa que ella no se atrevía a usar. En esta proximidad forzada, comenzaron a verse de verdad, más allá de sus roles de millonario y limpiadora. Sofía observaba cómo él se perdía en sus pensamientos, la forma en que su rostro se endurecía al planear su siguiente movimiento, y veía al hombre debajo de la armadura. Un alma solitaria, perseguida por el dolor. Él, a su vez, notaba la resiliencia en su postura, la forma en que, a pesar del miedo, nunca perdía esa chispa de dignidad y desafío. Eran dos extraños de mundos opuestos, atrapados juntos por el fantasma de una mujer que era el centro de sus universos. Pasaron 2 días en esa tensa quietud, un limbo de espera mientras el investigador privado de Alejandro trabajaba en las sombras. La llamada llegó en la 3ª mañana, interrumpiendo un desayuno silencioso que se había convertido en su rutina. Alejandro puso el teléfono en altavoz y una voz grave y profesional llenó la habitación. «Señor Rojas, he chocado contra un muro de ladrillos con los informes oficiales. Están enterrados bajo 5 años de burocracia y órdenes de no molestar. Sin embargo, encontré algo. Antes de que la policía acordonara la escena del accidente de la señorita Del Monte, el primer auxilio mecánico en llegar fue de una grúa local. El mecánico que hizo la revisión preliminar se llama Javier Morales». La voz del investigador hizo una pausa. Una semana después del accidente, Morales fue despedido por conducta inapropiada. Un mes después recibió una transferencia bancaria anónima por una cantidad muy considerable y desapareció de la ciudad. «Lo he localizado. Vive con un nombre falso en un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca, tratando de pasar desapercibido». El silencio que siguió a la llamada fue denso y lleno de posibilidades. Alejandro miró a Sofía. Sus ojos brillaban con una intensidad renovada. «Él es nuestra prueba, el hombre que vio los frenos cortados antes de que borraran la evidencia. Pero llegar a él no será fácil, y los ojos de Victoria están en todas partes». Sofía se levantó. Su decisión era inquebrantable. «Entonces, ¿cuándo nos vamos a Oaxaca?» La partida fue una operación de sigilo. Alejandro, utilizando una red de contactos completamente ajena a su vida pública, organizó un coche de alquiler que no podía ser rastreado hasta Pincentusetun. Eli preparó 2 mochilas con lo esencial: ropa sencilla, dinero en efectivo y copias digitales de sus pruebas, guardadas en un dispositivo encriptado. Abandonaron la fortaleza dorada del apartamento de seguridad en mitad de la noche, deslizándose fuera de la Ciudad de México antes de que el monstruo de concreto despertara. El viaje hacia el sur fue una transición no solo geográfica, sino también temporal. Dejaron atrás el acero y el cristal para adentrarse en un México de montañas escarpadas, valles verdes y pueblos que parecían suspendidos en el tiempo. Durante las largas horas en la carretera, el silencio entre ellos comenzó a llenarse de historias. Sofía
Habló de la soledad de los orfanatos, no con amargura, sino con la franqueza de una superviviente. Alejandro, a su vez, compartió un recuerdo de Isabela, una anécdota divertida sobre un viaje en el que se perdieron, y por primera vez habló de ella sin que su voz se quebrara por completo. Se estaban conociendo, construyendo un puente de confianza sobre el abismo de sus diferencias, todo mientras la paranoia era una tercera pasajera, haciéndoles mirar por el espejo retrovisor con cada coche que se acercaba. Llegaron a Huautla, un pueblo enclavado en la sierra de Oaxaca, famoso por su misticismo y su impenetrable comunidad. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a café. Se registraron en una pequeña posada, bajo nombres falsos, sintiendo de inmediato el peso de ser extraños, en un lugar donde todos los rostros eran familiares. Su búsqueda de Javier Morales no podía ser directa. Preguntar por un hombre que se escondía solo serviría para ahuyentarlo. En cambio, pasaron los primeros días observando el ritmo del pueblo. Se sentaban en la plaza principal, recorrían los puestos del mercado, tomaban café en pequeños locales, escuchando fragmentos de conversaciones, buscando cualquier anomalía. Sentían las miradas curiosas de los locales, miradas que no eran hostiles, pero sí profundamente inquisitivas. La frustración comenzaba a hacer mella hasta que, en una cantina polvorienta al atardecer del segundo día, escucharon a dos hombres mayores hablar en voz baja sobre el mecánico de la capital, el forastero que vivía aislado en una cabaña en las afueras, un hombre que llegó con dinero y no quiere saber nada de nadie. Alejandro y Sofía intercambiaron una mirada. Habían encontrado el rastro de su fantasma. Al día siguiente, al amanecer, siguieron las indicaciones que habían obtenido. El camino hacia la cabaña de Javier Morales era una travesía en sí misma, una senda de tierra sinuosa que ascendía por la montaña, volviéndose más estrecha y traicionera con cada curva. La densa vegetación parecía querer tragarse el sendero, y el silencio solo era roto por los sonidos de animales e insectos desconocidos. Se sentían a un mundo de distancia de la civilización, completamente solos y vulnerables. La cabaña apareció de repente tras un recodo, una construcción rústica pero sólida, rodeada por una valla de alambre y con las ventanas cubiertas por persianas de madera. Era la guarida de un hombre que no quería ser encontrado. Dejaron el coche a una distancia prudente y se acercaron a pie. Antes de que pudieran llegar a la puerta, un hombre demacrado y de barba descuidada apareció en el porche sosteniendo un machete con una naturalidad alarmante. Sus ojos, hundidos y llenos de una paranoia febril, los recorrieron con hostilidad. «¡Lárguense de aquí!», gritó, su voz rasposa por el desuso. «Sea lo que sea que vendan, no me interesa. No quiero problemas». Intentó darse la vuelta para volver a entrar, pero la voz de Alejandro, firme y clara, lo detuvo en seco. «No vendemos nada, señor Morales. Queremos hablar con usted sobre el accidente de Isabela del Monte». El nombre de Isabela actuó como un conjuro, paralizando a Javier en el umbral de su puerta. El color desapareció de su rostro y el machete tembló en su mano. Tras una larga y tensa vacilación, les hizo un gesto brusco para que entraran, cerrando la puerta tras ellos como si quisiera ocultarlos del mundo. El interior de la cabaña era austero y desordenado. El aire estaba viciado por el miedo y la soledad. «No sé de qué me hablan», espetó, aunque su lenguaje corporal lo traicionaba. «Fue un accidente terrible, eso es todo. La policía hizo su trabajo». Alejandro dio un paso al frente. Su presencia llenaba la pequeña habitación. «Sabemos que le pagaron para que guardara silencio, Javier. Puedo ofrecerle más. Puedo sacarlo del país, darle una nueva identidad, una vida sin tener que mirar por encima del hombro». Pero el miedo de Javier era más profundo que cualquier oferta de dinero. «Ustedes no lo entienden», exclamó.
su voz quebrándose en un susurro aterrorizado. Esa gente, la familia del monte, su poder no tiene límites. Los matarán a ustedes igual que la mataron a ella y luego vendrán por mí. En ese momento, Sofía intervino. Se quitó las gafas de sol que llevaba y lo miró directamente. Isabela era mi hermana, dijo en voz baja pero con una fuerza que silenció la histeria de Javier. Mi hermana gemela. Me mataron a mí ese día también. Mataron la única oportunidad que tenía de conocerla. Usted es el único que puede devolvernos algo de lo que nos robaron. Sacó la foto de Isabela y la sostuvo junto a su propio rostro. Ver a la muerta y a la viva, idénticas, fue lo que finalmente rompió al hombre. Javier Morales se derrumbó en una silla. El machete cayó al suelo con un ruido sordo. Derrotado, levantó la vista y susurró: «Les contaré todo». Con la resistencia finalmente rota, Javier Morales comenzó a hablar, y las palabras que habían estado envenenándolo durante 5 años se derramaron en un torrente de miedo y arrepentimiento. Contó que aquella noche lluviosa, su grúa fue la primera en llegar a la escena del desastre. Era un experto, con más de 20 años de experiencia, y supo al instante que algo andaba mal. Mientras aseguraba el coche destrozado, sus instintos lo llevaron a revisar el chasis. Allí, bajo el lodo y los hierros retorcidos, lo vio. La línea del líquido de frenos no estaba rota ni desgastada. Había sido seccionada con una precisión quirúrgica, un corte limpio que solo una herramienta profesional podría haber hecho. Antes de que pudiera siquiera procesar la información y comunicarla a la patrulla de caminos que venía llegando, un sedán negro sin placas se detuvo a su lado. De él bajaron 2 hombres de traje, con rostros inexpresivos y una calma que helaba la sangre. No eran policías. Le ofrecieron una opción, no con amenazas directas, sino con una cortesía aterradora. Un maletín lleno de dinero para olvidar lo que había visto y adoptar la versión oficial de falla mecánica, o la garantía implícita de que su esposa y su hija pequeña sufrirían un accidente similar. Tomó el dinero, abandonó su vida y había estado huyendo de ese recuerdo desde entonces. Alejandro escuchaba cada palabra. Su rostro era una máscara de furia contenida. La confesión de Javier no solo confirmaba sus sospechas, sino que pintaba una imagen de una maldad fría y corporativa, una ejecución planeada hasta el último detalle. Sabía que no podían arriesgarse a que Javier se retractara por miedo. «Javier», dijo, su voz tranquila pero firme, «necesito que repita todo lo que acaba de decir. Lo voy a grabar. Es la única manera de que su testimonio tenga peso y de que podamos garantizar su protección». Sacó su teléfono, y Javier, con los ojos vidriosos de un hombre que ya no tiene nada que perder, asintió. Relató la historia de nuevo, esta vez con una claridad sombría, cada palabra un clavo en el ataúd de la familia del monte. Cuando terminó, Alejandro se levantó. «Ahora tenemos que sacarlo de aquí. Lo llevaremos a un lugar seguro, y con este video contactaré a un abogado de mi confianza, alguien completamente fuera del alcance de Victoria». Se sentía un destello de triunfo, la primera luz al final de un túnel muy oscuro. Salieron de la cabaña, con la verdad finalmente en sus manos, sintiendo que la balanza de la justicia por fin comenzaba a inclinarse a su favor. No podían saber que, en ese mismo instante, la red de Victoria, alertada por la desaparición de 2 extraños en un pueblo donde nunca pasaba nada, ya se estaba cerrando inexorablemente a su alrededor. El viaje de descenso por la montaña comenzó con una atmósfera de esperanza cautelosa, con Javier Morales en el asiento trasero, temblando pero decidido, y la confesión grabada en el teléfono de Alejandro. Sentían que por primera vez tenían una ventaja tangible.
Estaban a punto de dejar atrás el aislamiento de la sierra y volver a la civilización para lanzar su ataque. Pero la red de Victoria era más rápida y extensa de lo que jamás hubieran imaginado. Al tomar una curva cerrada en el camino de tierra, se encontraron con la ruta bloqueada. 2 camionetas negras, idénticas y con los vidrios polarizados, les cerraban el paso. No era la policía. Eran hombres de traje, los mismos lobos con piel de cordero que Javier había descrito, moviéndose con una eficiencia tranquila y profesional. El corazón de Sofía se hundió. Alejandro pisó el freno. Su mandíbula se tensó al comprender que habían caído en una trampa. Un hombre, claramente el líder, descendió de uno de los vehículos y se acercó a su ventanilla. No había rastro de violencia en su rostro, solo una sonrisa cortés que era más aterradora que cualquier arma. «Señor Rojas», dijo con una voz suave y venenosa. «Qué sorpresa encontrarlo tan lejos de la ciudad. La señora del Monte estaba preocupada por usted. Le envía sus saludos». El terror se apoderó del interior del coche. Antes de que Alejandro pudiera responder, los hombres se movieron. 2 de ellos abrieron la puerta trasera y sacaron a un Javier Morales, que gritaba y suplicaba. Lo metieron en una de las camionetas, que inmediatamente dio la vuelta y desapareció montaña arriba, llevándose consigo su testimonio y cualquier esperanza de una victoria fácil. Pero el plan de Victoria era mucho más cruel que simplemente eliminar al testigo. El líder se inclinó hacia la ventanilla de Alejandro de nuevo, mientras hacía una llamada por un pequeño radio. «Lamento informarle, señor Rojas, que hemos recibido una denuncia anónima. Un conocido arquitecto, mentalmente inestable tras la muerte de su prometida, ha secuestrado a una de sus empleadas y a un pobre hombre de campo. Parece que su dolor lo ha vuelto impredecible». Ese momento, a lo lejos, comenzaron a escucharse sirenas de policía reales acercándose. Mientras el pánico se instalaba, uno de los hombres del otro lado del coche abrió discretamente la puerta del copiloto y deslizó un pequeño paquete debajo del asiento de Sofía. Cuando la policía llegó, encontraron la escena perfecta: un coche de alquiler, 2 personas visiblemente alteradas y, tras una inspección de rutina, un paquete con drogas. Separados, esposados y en un silencio de pura incredulidad, Alejandro y Sofía fueron metidos en patrullas distintas, viendo cómo sus mundos se derrumbaban por completo. El mundo de Alejandro y Sofía se encogió a las dimensiones de celdas de interrogatorio sucias y pasillos lúgubres en una comisaría de Oaxaca. La maquinaria burocrática indiferente y lenta se los tragó por completo. A Sofía la trataron como a una víctima confundida, una pobre mujer arrastrada a los delirios de un millonario loco. Su historia, la verdad sobre las gemelas separadas y el asesinato de Isabela, sonaba como el guión de una telenovela barata en boca de los escépticos oficiales. Le tomaron las huellas dactilares y una foto para su ficha, despojándola de su identidad y asignándole la de una delincuente. Se sentía completamente sola, una pieza insignificante en un juego cuyas reglas no entendía, traicionada por una familia que nunca conoció. Alejandro, por otro lado, luchaba con una furia impotente. Su nombre, que abría todas las puertas en la Ciudad de México, aquí, no era más que parte de un expediente criminal. Cada intento de explicar la situación era recibido con miradas vacías. Se dio cuenta de la brillantez del plan de Victoria. Los había aislado en un lugar donde su influencia era total y la de él era nula. En un momento, mientras lo llevaban a su celda, vio a Sofía en el otro extremo de un pasillo. Sus miradas se cruzaron por un instante, un destello de desesperación compartida que, paradójicamente, era lo único que les impedía rendirse. Pasaron 48 horas en ese infierno de incertidumbre, un tiempo en el que la esperanza comenzó a desvanecerse. Finalmente, le concedieron a Alejandro su derecho a una llamada.
Sabía que sus abogados corporativos serían inútiles, demasiado lentos y susceptibles a la presión de los del monte. Necesitaba a alguien a quien Victoria no pudiera comprar ni intimidar. Marcó de memoria un número que le habían dado años atrás para una emergencia que nunca pensó que llegaría. Al otro lado respondió una voz legendaria. «Ricardo Vargas», dijo Alejandro, su propia voz sonaba extraña en sus oídos. «Soy Alejandro Rojas, me tienen en Oaxaca, es una trampa de la familia del monte». Hubo una pausa, y Alejandro pudo casi oír el interés en la voz del abogado. «Los del monte, dices». 2 días después, cuando la resignación empezaba a instalarse, la rutina de la comisaría se vio destrozada. Ricardo Vargas entró como un huracán, vestido con un traje a medida que costaba más que el sueldo anual del capitán y con una confianza que era un arma en sí misma. No pidió, exigió ver a sus clientes. Los policías, acostumbrados a tratar con delincuentes comunes, se vieron completamente superados por su aura de poder y autoridad. Por primera vez desde que las camionetas negras les cerraron el paso, Alejandro y Sofía sintieron que la balanza, aunque fuera mínimamente, comenzaba a moverse de nuevo. En la sala de interrogatorios, Ricardo Vargas no era un abogado, era un cirujano. Escuchó la historia completa de Alejandro y Sofía, no con simpatía, sino con una concentración depredadora, absorbiendo cada detalle, cada inconsistencia en la trampa que les habían tendido. No hizo promesas vacías, simplemente se puso a trabajar. En cuestión de horas, la modorra de la comisaría de Oaxaca fue reemplazada por un torbellino de actividad legal. Vargas inundó la fiscalía local con mociones, citaciones y recursos de amparo, citando precedentes legales que el fiscal del pueblo ni siquiera sabía que existían. En la audiencia preliminar no defendió, atacó. Cuestionó la validez de la denuncia anónima, la sospechosa presencia de los hombres de Victoria en la escena y la inverosímil idea de que un arquitecto de la talla de Rojas se dedicara al narcotráfico. «Permítame entender, su señoría», dijo con un sarcasmo helado dirigiéndose al juez. «La fiscalía nos pide que creamos que este hombre, cuya fortuna es pública y notoria, decidió arriesgarlo todo por un paquete de drogas tan mal escondido que un policía novato podría encontrarlo en la oscuridad. ¿O es más probable que estemos ante un montaje torpe, orquestado por una familia que tiene un historial de proteger sus secretos a cualquier precio?» La estrategia de Vargas era clara: convertir el juicio en un juicio contra los del monte. La presión se volvió insostenible. Con los medios nacionales, alertados por filtraciones anónimas del equipo de Vargas, comenzando a hacer preguntas, el caso se convirtió en una bomba de Mindudinsen. Tiempo para las autoridades locales. El juez, temiendo un escándalo que acabaría con su carrera, concedió una fianza exorbitante que Alejandro pagó sin pestañear. Salieron de la cárcel, no como hombres libres, sino como soldados reagrupándose tras una batalla perdida. Se reunieron en la suite de un hotel que Vargas había convertido en su cuartel general. «Estamos fuera, pero no estamos limpios», dijo el abogado, sirviendo 3 vasos de agua con la misma seriedad que si fuera un whisky de 50 años. Victoria ha neutralizado a Javier y el teléfono con la grabación permanecerá como evidencia hasta que se congele el infierno. La confesión de un testigo desaparecido no nos servirá de nada. Necesitamos algo más. Necesitamos a alguien de su círculo interno, alguien a quien no pueda eliminar tan fácilmente. Hizo una pausa, mirando unos papeles que su equipo le había enviado. «Y creo que lo he encontrado. Un chofer llamado Mateo. Trabajó para los del monte durante más de 30 años. Era el hombre de confianza del patriarca. Lo despidieron un mes después del accidente de Isabella con una jubilación muy generosa. Vive en las afueras de la ciudad, una vida tranquila, demasiado tranquila.
Si alguien recibió la orden directa de sabotear ese coche, fue él. De vuelta en la Ciudad de México, el equipo se movió con la precisión de un comando. Ya no eran fugitivos, eran cazadores con un objetivo claro. Los investigadores de Vargas localizaron a Mateo en un tranquilo barrio residencial, en una casa impecablemente cuidada que gritaba prosperidad, una prosperidad que un sueldo de chofer jamás podría haber comprado. El informe sobre él era detallado. Un viudo, un abuelo devoto de sus 2 nietos y un pilar de su comunidad religiosa local. Era un hombre que había construido un santuario de respetabilidad sobre cimientos de culpa. No podemos abordarlo con amenazas, razonó Vargas. Su lealtad a los del Monte es de toda una vida. Está cimentada en el miedo y la gratitud. No lo romperemos con presión, tenemos que romper su conciencia. La estrategia era arriesgada y requería un toque personal. Alejandro y Sofía irían solos. Esperaron en un coche al final de la calle hasta que vieron a Mateo salir a su jardín. Una rutina de jubilado para podar sus rosales. Era la imagen de la paz, una paz comprada con sangre. Dejando atrás los nervios, se acercaron a él. 2 fantasmas del pasado caminando por una acera soleada. Al ver a Alejandro, el rostro de Mateo se transformó. La serenidad del jardinero reemplazada por la máscara de un soldado leal. Sus ojos se abrieron con sorpresa y temor. «Señor Rojas», dijo Mateo. Su voz era firme, pero sus manos, cubiertas de tierra, se apretaron sobre las tijeras de podar. «No sé qué hace aquí. Le pido amablemente que se retire de mi propiedad». Alejandro mantuvo la calma. Sabía que cualquier agresión sería contraproducente. «Solo queremos hablar, Mateo, sobre la noche en que murió Isabela». El hombre mayor negó con la cabeza. Una muralla de negación. Fue un accidente, una tragedia. No hay nada de qué hablar. Fue entonces cuando Sofía dio un paso al frente, y Mateo la vio por primera vez. El color abandonó su rostro al ver el vivo reflejo de la joven que había visto crecer. Sofía no lo acusó. Su voz era suave, pero cada palabra era una puñalada directa a su alma. «Usted la llevaba al colegio, ¿verdad? La vio hacer sus primeros dibujos, la escuchó reír. Yo soy su hermana gemela, Mateo. La mataron porque me encontró. Ahora miro a mis sobrinos y me pregunto cómo puede usted mirar a sus nietos a los ojos cada día. ¿Cómo puede arrodillarse en la iglesia los domingos, sabiendo que el dinero que paga su casa y sus regalos está manchado con la sangre de esa niña?» El rostro de Mateo se descompuso. La imagen del abuelo bondadoso se hizo añicos, revelando al hombre atormentado que había debajo. Una lágrima solitaria surcó la arruga de su mejilla. «Ustedes no lo saben», susurró, su voz rota por un sollozo. «No saben lo que es deberles la vida y que te pidan la de alguien más a cambio. No tuve opción». La muralla de lealtad de Mateo se derrumbó por completo, y con ella se vino abajo el hombre que había pretendido ser durante 5 años. Los invitó a pasar a la sala de su casa, un espacio decorado con fotos de sus nietos sonrientes, un doloroso contraste con la historia que estaba a punto de contar. Con la voz entrecortada, confesó todo. Describió la reunión en el estudio privado de la mansión del Monte como una Victoria del Monte más fría y calculadora que nunca. Le explicó que Isabela se había convertido en una amenaza. No usó la palabra matar. Habló de neutralizar una amenaza, de proteger el legado de la familia. Le dijo que Isabela estaba obsesionada con encontrar a una supuesta hermana y que esa búsqueda podría desenterrar secretos que destruirían el apellido del Monte. Le dio instrucciones precisas, un kit de herramientas y la garantía de que su familia estaría cuidada por el resto de sus vidas. Era una orden envuelta en el lenguaje de la lealtad y la obligación, una deuda de vida que Victoria había decidido cobrar de la forma más cruel.
Como prueba y como su propia y aterrorizada póliza de seguro, Mateo se había quedado con algo, el pequeño teléfono desechable que Victoria le dio para la comunicación final. Lo sacó de una caja fuerte oculta, envuelto en un paño. «Solo lo usó una vez», susurró Mateo, «para darme la luz verde. El mensaje de texto todavía está ahí». Regresaron con Ricardo Vargas, no solo con un testigo dispuesto a hablar, sino con una prueba física que vinculaba a Victoria directamente con la conspiración. El abogado examinó el teléfono con la precisión de un joyero. «Esto es oro puro», sentenció. «Pero no podemos ser ingenuos. Si llevamos esto a un juez, Victoria lo ahogará en apelaciones y corrupción durante años. No podemos ganar esta guerra en su terreno. Tenemos que llevarla a un tribunal que no pueda controlar, el de la opinión pública». El equipo de Vargas se movió con rapidez, y la oportunidad perfecta se presentó ante ellos en una bandeja de plata. En 3 días, Victoria del Monte sería la anfitriona de su evento de caridad más importante del año, la gala anual de la Fundación Isabela del Monte para la Seguridad Vial. Era el pináculo de su hipocresía, un evento transmitido en vivo donde la élite del país se reunía para alabar su filantropía y lamentar la trágica pérdida de su hija. Era el escenario perfecto. El plan se trazó con una precisión militar. Se infiltrarían en el evento, tomarían el escenario en el momento cumbre, y con Mateo a su lado y la prensa transmitiendo en directo, expondrían la verdad ante el mundo. Era una apuesta de todo o nada, un acto final del que no habría retorno. La noche de la gala, el Museo Soumaya se vistió de luto y lujo. Candelabros de cristal arrojaban una luz suave sobre la élite de México, que bebía champán mientras admiraba retratos gigantes de una sonriente Isabela. En el centro de todo, como una araña en su tela de seda, estaba Victoria del Monte, recibiendo a los invitados con una sonrisa de madre afligida y una elegancia impecable. Era la actuación de su vida. Ocultos entre la multitud, Alejandro y Sofía se sentían como 2 impostores en un baile de máscaras. Él, con un traje oscuro que parecía una armadura. Ella, con un vestido sencillo y elegante que la hacía lucir como una versión más terrenal y fuerte de su hermana. Sus corazones latían al unísono, una mezcla de terror y determinación. Sabían que no había vuelta atrás. Llegó el momento cumbre de la noche. Victoria subió al escenario, su voz embargada de una falsa emoción al hablar de su amada hija y de la importancia de la fundación. El público conmovido estalló en aplausos. Fue en ese preciso instante, mientras Victoria hacía una reverencia, que las luces del salón principal se apagaron de golpe, dejando solo un foco que se encendió en el lado opuesto del escenario, revelando la figura de Alejandro Rojas. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. «Un discurso muy conmovedor, Victoria», dijo Alejandro. Su voz, amplificada por el sistema de sonido, resonó en cada rincón del museo. «Pero ha olvidado mencionar la causa principal del accidente de su hija». El rostro de Victoria, proyectado en las pantallas gigantes, pasó de la sorpresa a una furia helada. Hizo una seña a sus guardias de seguridad, pero estos se vieron bloqueados por un grupo de hombres corpulentos, el equipo de Vargas. «Isabela no murió por una falla mecánica», continuó Alejandro, mientras en las pantallas aparecía la última página del diario. «Murió porque descubrió un secreto». En ese momento, Sofía caminó desde las sombras y se paró a su lado, su rostro idéntico al de los retratos que la rodeaban. «Murió porque me encontró a mí», dijo Sofía, su voz clara y firme. «Soy su hermana gemela, la hermana que usted abandonó». El salón estalló en murmullos de incredulidad, y entonces el golpe final. Un anciano, Mateo, subió al escenario escoltado por un abogado. Tomó el micrófono, sus ojos fijos en su antigua jefa. «La señora del Monte me ordenó sabotear el coche», declaró.
Su voz temblaba pero no vacilaba. Y tengo la prueba. En las pantallas gigantes apareció el mensaje de texto del teléfono desechable, una orden escueta y mortal. El caos se apoderó de la gala. Los flashes de las cámaras estallaban sin cesar. Victoria del Monte se quedó paralizada. Su máscara de perfección, y finalmente hecha añicos, expuesta ante el mundo que tanto se había esforzado por engañar, justo cuando las puertas del salón se abrieron para dar paso a la policía. Lo que siguió a la explosiva revelación en la gala no fue una batalla legal, fue una demolición. El imperio de Victoria del Monte, construido sobre una fachada de respetabilidad, se derrumbó como un castillo de naipes en una tormenta. Las imágenes de su arresto, con el rostro descompuesto por la humillación, dieron la vuelta al mundo. El caso se convirtió en el escándalo más grande de la década. Con el testimonio de Mateo, la confesión grabada de Javier, recuperada de las pruebas, y el diario de Isabela, la fiscalía tenía un caso irrefutable. Victoria y sus cómplices fueron sentenciados a largas condenas. Su poder e influencia desvanecidos dentro de los muros de una prisión. Las pruebas de ADN confirmaron de manera concluyente la identidad de Sofía, convirtiéndola legalmente en una heredera de la diezmada fortuna del Monte. Sin embargo, en su primera y única declaración pública, Sofía, con una dignidad que cautivó al país, renunció a cada centavo. «No busco una herencia manchada de sangre», declaró. «Solo buscaba la verdad sobre mi hermana y la justicia que le fue negada. Mi identidad no está en un apellido ni en una cuenta bancaria, sino en la memoria de la mujer valiente que murió por encontrarme». Semanas después, cuando el frenesí de los medios finalmente comenzó a calmarse, Alejandro y Sofía se encontraron en un lugar tranquilo, junto a los jardines flotantes de Xochimilco. Lejos del concreto y los secretos, el aire se sentía limpio. Por primera vez, hablaron de Isabela no como una víctima o un fantasma, sino como la persona vibrante y llena de vida que fue. Alejandro compartió historias de su risa y sus sueños, y Sofía escuchó, absorbiendo los recuerdos de su hermana como un bálsamo para el alma. «Gracias a ti, ella puede descansar en paz», dijo Alejandro, y en su voz, por primera vez en más de 5 años, no había un eco de tormento, sino una serenidad genuina. «Y gracias a ti», respondió Sofía, «yo por fin tengo un pasado. Sé de dónde vengo». En el silencio que siguió, sus manos se encontraron. Un gesto que no era de consuelo, sino de conexión. La tragedia que los había unido había llegado a su fin. Ahora, sentados uno al lado del otro, bajo el cálido sol, ya no eran solo dos almas rotas unidas por la venganza, sino el posible comienzo de una nueva historia, una construida sobre los cimientos de la verdad, el respeto y una profunda comprensión mutua. Pasaron 2 años. El escándalo de los del Monte se convirtió en una leyenda oscura, un cuento con moraleja para las élites del país. Lejos de los titulares y el ruido, Alejandro y Sofía construyeron una vida. Él, redescubriendo su pasión por la arquitectura, se alejó de los proyectos corporativos impersonales para diseñar espacios con alma, un refugio para mujeres, un centro comunitario en un barrio de 1900 bajos recursos. Sofía, habiendo encontrado su pasado y forjado su propia identidad, se negó a ser definida por él. Con una parte de los bienes que legalmente le correspondían y que no estaban manchados por el crimen de Victoria, creó una fundación para apoyar a jóvenes que, como ella, crecieron en el sistema de acogida, dándoles las oportunidades y el sentido de pertenencia que a ella le fueron negados. Su amor floreció en esa tranquilidad, lejos de la adrenalina y el peligro. Era un amor paciente,
forjado en la comprensión de las cicatrices del otro. Alejandro no se enamoró de un fantasma, se enamoró de la mujer real, fuerte e increíblemente resiliente que había luchado a su lado, la mujer que le había enseñado que el verdadero valor no reside en lo que se hereda, sino en lo que se construye. Construyeron un hogar juntos, una casa de diseño moderno pero cálido, con enormes ventanales que dejaban entrar la luz, como un símbolo de su negativa a volver a vivir en las sombras. En el Cintos jardín, Alejandro plantó un rosal blanco, no como un recuerdo de un mal presagio, sino para reclamar el símbolo en nombre del amor y la pureza de Isabella. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos anaranjados, estaban sentados en el porche. Alejandro sostenía en sus brazos a su hija recién nacida, una pequeña a la que llamaron Isabella, no para reemplazar a la que perdieron, sino para honrar su memoria y el sacrificio que hizo posible su felicidad. Sofía se acurrucó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro, y observó a su familia. La justicia había sido servida y las heridas del pasado habían comenzado a cicatrizar. El camino había sido una pesadilla, pero al final del oscuro túnel no solo habían encontrado la verdad, sino también el uno en el otro, y un futuro brillante y lleno de promesas que ahora sostenían en sus brazos. Habían encontrado, por fin, la paz, y así, con la promesa de un nuevo amanecer, cerramos la historia de Alejandro y Sofía, un poderoso recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad y el amor siempre encuentran un camino. Este canal es un hogar para esas historias, para esos viajes de superación que nos roban el aliento y nos aferran a la esperanza. Si te emocionaste, si sentiste la injusticia y celebraste la victoria como yo, te invito a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote, para que no te pierdas ninguna de las almas valientes y los secretos impactantes que nos esperan en el futuro. Y ahora, quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más te impactó o te hizo sentir una profunda emoción. Me encantará leer cada una de sus respuestas.